en tu piel, porque cada historia merece ser contada. Sí, la verdad que mi primer día, claro, cuando estás en la escuela, o es lo mismo que eso, bueno, que son simuladores, ¿no? Entonces, digamos como que la escuela es tensa porque estás jugándote, digamos, tu trabajo, o sea, estás jugándote conseguir el puesto. Entonces, en los simuladores lo pasas mal también, aunque sean simuladores. Pero en mi primer día que fue en Barcelona, me acuerdo, pues eso, ¿no? Que era como ver los aviones ya de verdad y hablar con pilotos de verdad, no con pseudopilotos, era un poco como de, uff, ahora sí que ha llegado el momento, es como el torero que entra en la plaza, ¿no? O sea, es como de, ahora sí que me voy a jugar aquí la historia, ¿no? Y ver si valgo o no, ¿no? Entonces, lo recuerdo con muchos nervios. Pero bien, la verdad es que una vez que cuando llevaba ya, no sé, yo creo que 3 meses o así, ya me sentía me sentía como si hubiera estado ahí toda la vida. Primer día en la torre. 1000 voces en los auriculares, 1000 vidas en la pantalla. Los nervios no se olvidan. Sí, bueno, pues una torre de control, bueno, ya te digo pues digo que los controladores pueden estar o en una torre de control, que es mi caso ahora, o pueden estar en centros de control. Donde más controladores hay, de hecho, es en los centros de control, porque en los centros de control es donde se lleva todo el espacio aéreo. Digamos yo, en una torre, por ejemplo, como la de Asturias, o la torre de Barajas, o la torre de Barcelona, tú llevas un espacio muy pequeño comparativamente con lo que llevan en los centros de control, que digamos que, porque es como si el cielo estuviera dividido en trozos. O sea, entonces yo llevo la primera parte y la última, o sea, que es desde que el avión empieza por ejemplo en Asturias, es desde que el avión empieza a descender, que eso que empieza a la altura de León más o menos, a que son un nivel que es nivel 150, que son 15.000 pies de altura, hasta que está en el suelo. Y cuando está en el suelo, pues lo mismo, o sea, ese controlas el rodaje hasta que llega al aparcamiento. Entonces, es lo que tienes en la torre, por ejemplo, eso son radares, son equipos de meteorología, son los equipos de comunicaciones, pues lo que es el balizamiento de las luces de la pista, y tienes mucha interrelación con el resto, o sea, con lo que es la parte de tierra, que cuando estás en un centro de control no, solamente te dedicas a la parte aire. O sea, no contactas para nada con el del parking, ni con nadie, sabes que, ni con el señalero, ni. Entonces, digamos como que son trabajos muy diferentes. O sea, no es lo mismo un controlador de torre que un controlador de centro de control. Y lo que encuentras en la torre es eso. Y lo que encuentras en un centro de control es una sala oscura, o sea, una sala a media luz enorme, pues llena de pantalla radar, y está el controlador y su ayudante. Están en grupos de dos y entonces por eso te digo que es muy diferente un sitio de otro. En las torres, soledad frente al cielo. Y en los centros, un ejército invisible vigilando continentes. No está en el mismo sitio. De hecho, en sitios como Barajas o sea, como el Prat, como Barcelona, el centro de control ni siquiera está en el aeropuerto. O sea, que es algo que la gente desconoce. Normalmente cuando piensas en un controlador piensas, ah, sí, esos que están ahí arriba. Pues no, los hay que están abajo y a oscuras. Depende del sitio donde estés trabajando, pero lo que digo, ¿no? O sea, en un momento que las dimensiones son un poco grandes, o sea, de un aeropuerto grande, ¿sabes? Donde hay muchísimos parkings, donde tiene que haber separación de trabajo, porque en una torre pequeña, yo hago eso desde la aproximación del avión hasta que está en el suelo. En una torre como Barajas o como Barcelona o en otros sitios de ese estilo, cada controlador solo lleva un trozo del aeropuerto, porque es tan grande eso, ¿no? Que no puede uno abarcarlo todo con la cantidad además de tráfico que hay. Entonces, en estos sitios sí que tienes un supervisor, tienes un jefe de sala, y entonces es como, bueno, es un trabajo mucho más en equipo y te sientes más arropado. En sitios pequeños, el jefe eres tú, digamos. O sea, tú haces y deshaces. Tú lo haces bien y lo haces mal. O sea, tienes que intentar siempre, pues eso, ¿no? Que las cosas vayan bien, porque no tienes a quién recurrir. O sea, eso es un poco lo que pasa en torres como pequeñas, ¿no? Que, que al final, bueno, pues está muy bien porque digamos que no tienes quien te diga nada ni para bien ni para mal. Entonces, bueno.
Pero sí, que hay jefes y luego están los jefes más, claro, los de Madrid, que aunque no los tengas ahí, los tienes en el pensamiento. Aunque ellos no están en la torre, viven en tus decisiones. Bueno, pues desde que nosotros siempre trabajamos es lo que os digo, el espacio, todo siempre, un avión está controlado incluso desde que pone los motores en marcha. Cuando un avión va a salir, la primera comunicación que hace es con los controladores, antes de hacer nada, ni siquiera poner en marcha un motor. Pide permiso para poner en marcha el motor. ¿Vale? Nosotros le damos la autorización de puesta en marcha de motores, le damos la autorización inicial por o sea, la ruta que va a seguir y luego también le damos información meteorológica, etcétera. Entonces nuestra responsabilidad va desde ahí, ¿no? Desde el momento que pide motores hasta que se le despides y le pasas con un colateral. El colateral mío, pues eso no ha entrado, pues puede ser León o puede ser el Centro de Control de Madrid. Y si el avión va a salir, por ejemplo, pues eso yo se los paso a Madrid, cuando están por encima de 15.000 pies de altura, ¿vale? Se lo paso a él y a partir de ahí él lo va moviendo hacia arriba. Cuando es al revés, o sea, mi responsabilidad empieza cuando Madrid me lo pasa y me lo pasa a una altitud que ya hemos coordinado previamente y entonces ahí yo empiezo a darle las autorizaciones, las instrucciones, hasta que el avión llega hasta el suelo. O sea que la responsabilidad mía va desde que pone en marcha los motores hasta que yo se lo paso a una determinada altitud a mi compañero. Y así va el avión ¿sabes? Volando y va pasando, va de mano en mano, es como la falsa moneda del avión, o sea, va de mano en mano, pasando de un controlador a otro hasta que llega al suelo y hasta que está en el parking. Y ahí ya se despide de control. Coordenadas, alturas, velocidades. Cada avión que sueltas es un latido menos. Pues nosotros tenemos líneas telefónicas, digamos, que simplemente pulsas y ya hablas, porque las comunicaciones a veces tienen que ser cosas rápidas, digamos como que y luego está todo muy protocolarizado. O sea, tenemos muchísimas cartas de acuerdo y porque en control, cuanto menos comunicaciones haya y menos malentendidos puede haber. Entonces, se trata de tenerlo todo, eso, estipulado ya de antemano. Pues yo sé que siempre mis aviones yo los voy a separar desde que están en el suelo hasta 15.000 pies. Y se lo voy a pasar a mi compañero sin hablar con él porque lo tenemos escrito en carta de acuerdo. Se lo voy a pasar separado de todo lo que yo tenga y a partir de ahí es suyo. Y él separa y él controla. Entonces nosotros coordinamos las cosas, digamos, que se salen un poco de lo común. Pero si no, va pasando de mano en mano y se supone que siempre los aviones están separados. Los aviones saltan de sector en sector, como una carrera de relevos, y cada palabra cuenta. Sí, el despegue yo estoy siempre más tranquila, digamos. En el aterrizaje siempre, no sé si por esa sensación humana, ¿no? De que parece que una cosa así no puede volar, pero el caso es que siempre me tranquiliza más, ¿no? Además siempre hay más posibilidades de cosas, o sea, de que de repente, pues eso, ¿no? Que se vaya a un motor y al aire y se vaya cuando tú cuentas que ya está todo bien, o porque de repente, pues en la pista has visto que hay, pues puede pasar cosas, o hay un coche que se ha metido sin querer, o de repente, como ha pasado aquí en Asturias, un jabalí. Son imprevistos, digamos, o sea, que te hacen estar más alerta en el aterrizaje que en el despegue, ¿no? En el despegue normalmente es raro que suceda algo, puede suceder algo, pero es más habitual en un aterrizaje. Siempre un controlador siempre está alerta. En el aire estás alerta, cuando vas a aterrizar estás alerta y en todo momento. No le pierdes de vista ni un segundo porque puede pasar cualquier cosa y todo va muy rápido. El problema de los aviones es que van muy rápido. Entonces, claro, las decisiones son también muy rápidas. Y ese es un poco el tema del controlador, ¿no? Que cuando pasa la cosa tienes que ser rápido y saber lo que le tienes que decir inmediatamente. Y cuando el tiempo se comprime, hasta el silencio quema. Ah, sí, sí, claro. Uf, yo tengo muchos años detrás. Y entonces sí, he tenido muchas emergencias, he tenido muchos motores al aire, pues tormentas. Sí, realmente
pasas muchas situaciones que al final las resuelves, bueno, por la experiencia y porque estás entrenado para ello. O sea, si yo siempre digo lo mismo, esto es una profesión que es complicada, pero siempre también digo lo mismo, es una cuestión de entrenamiento. O sea, cuando alguien te dice, ay, es que eso es muy difícil, siempre digo, si yo lo hice, no soy ninguna, nadie me dijo nunca como ahora eres de altas capacidades, no. Soy normal y corriente. Heli es una persona normal y corriente. Así son los arquitectos del tráfico aéreo. Miden distancias en millas náuticas, pero su vida cabe en un abrazo, porque el cielo exige perfección y la tierra humildad. Bueno, a ver, así que se me ocurra, pues por ejemplo en Barcelona una vez a un avión que no le salía el tren de aterrizaje y era bueno, fue complicado, declaró emergencia, tuvo que ir a soltar el combustible, había una forma de sacar el tren de emergencia que era de una forma manual. Y entonces, pero no conseguían encontrar, pues no lo sé, no era un avión comercial, era un avión de carga. Y entonces los pilotos no conseguían encontrar la palanca que hacía que se bajara manualmente, porque era una cosa que, bueno, que no supongo que haría tiempo que no hacían o lo que fuera, o estaba atascada. Y entonces, bueno, pues decidimos que llamara a otro piloto por teléfono de la misma compañía, a ver si él les podía decir exactamente cómo se hacía y entonces, bueno, al teléfono yo tenía un piloto, por el otro lado yo le hablaba al piloto y le decía lo que me contaba. En fin, fue una cosa como muy, bueno, como muy de, ay, por favor, esto que lo consigan. Al final no consiguieron sacar el tren de aterrizaje, tomaron sin tren de aterrizaje, bueno, después de haber vaciado la mayor parte del combustible para que no se incendiara, que es una de las maniobras que ellos hacen. Y cuando aterrizó el avión, a mí me pareció un infierno, porque claro, el rozamiento del fuselaje con el asfalto saltaba, era como si se estuviera incendiando. Y entonces para mí fue como una experiencia como muy tremenda, ¿no? Y eso que no iban ciento y pico pasajeros a bordo. Y luego ya cuando se paró y vi que no se había incendiado, pero bueno, que salía así como humo, y llamé a los pilotos y no me contestaban. Entonces yo dije, uff, estarán muertos a lo mejor dentro. O sea, yo qué sé, piensas. Y claro, como en aquel momento era inexperta, yo no sabía que es que cuando pasa eso, una vez que está en el suelo, tienen que apagar todo para que no se incendie. Y entonces esa fue una experiencia de lo más, uff, de las de, madre mía, qué horror. Y bueno, y luego más, pues eso, ¿no? De fallos de motor, a lo mejor, pues momentos difíciles de tormentas, de desvíos, de... Sí, hay muchos momentos, pero bueno, son momentos que pasan, felizmente. Todo lo que puedo contar malo acabó felizmente, como en los cuentos. O sea, que bien. Sí, yo, vamos, tengo la suerte y cruzo dedos de que nunca he tenido malas experiencias, que siempre han terminado bien, o sea, entonces... No ven sus caras, no conocen sus nombres, pero en la niebla del radar tejen una red de confianza, donde cada alerta superada es un hilo que no se rompe. Pues yo soy de las personas que cuando están en el momento no piensas, bueno, yo creo que como muchas de estas profesiones, ¿no? También de piloto, cuando tienes momentos duros o eso, emergencias o solo trabajas, o sea, solo quieres hacerlo todo lo mejor posible y no piensas, o sea, solamente resuelves, o sea, resuelvo y resuelvo y a ver esto cómo lo hacemos, ¿no? Entonces yo creo que eso, que cuando son trabajos de mucha responsabilidad, yo creo que todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Bueno, puede haber alguien que se bloquee, pero yo creo que estamos un poco entrenados y preparados, se supone que para eso, para momentos duros, salir del paso, ¿no? Y encontrar soluciones donde no las haya. O sea, entonces, eso también es no pensar, no pienso, es resuelvo. No me quejo, no pienso, uy, luego ya viene el momento de, uff, qué horror, o sea, esto, madre mía, ¿no? O podía haber hecho esto, o podía haber hecho lo otro, pero bueno, el caso es que resolví, ¿sabes? Es un poco... El truco es no pensar. Yo creo que tirar para adelante, como en la vida, tirar para adelante. Resolver no es heroísmo, es no dejar de mover los dedos cuando el mundo pide parar. Sí, sí. A ver, hay momentos en los que no te puedes tomar nada, hay momentos eso que llegas y a lo mejor quieres eso, tomarte un pincho y de repente dices tu madre mía, que hoy no comí, que son las 6 y no me dio tiempo a nada.
Pero cuando tienes mucho trabajo también es agradable porque el tiempo pasa volando. Cuando estás muy ocupado, el tiempo pasa volando. Entonces, un turno donde tengas mucho lío también tiene la ventaja de que cuando te dices tú, ay, va, pero si ha pasado en 3 horas. O sea, que eso. Entonces, sí, pues si tienes el tiempo para el Kit Kat, bien. Y si no tienes tiempo, eso es, a ver, es por algo malo, porque es que has estado muy liado, pero también las horas han pasado rápido. O sea, que a todo hay que verle el lado bueno. Esta profesión es caminar sobre un alambre. Un lado, el peso de 100 vidas. Otro, la ligereza de saberte capaz. Cuando siento que voy a caer, busco el punto exacto donde el miedo se convierte en concentración. Y respiro. Pues yo la verdad es que tengo que decir que no. O sea, cuando me... Bueno, quizás en la escuela había recuerdo algún instructor que era como más, que con nosotras, con las mujeres, era más intolerante, ¿sabes? Como que le parecía como que a lo mejor eso, que no teníamos que estar ahí, ¿no? Pero bueno, es una cosa que recuerdo de la escuela, de instructores, ¿sabes? Pues yo qué sé, digamos, de la antigua escuela, de que no estaban acostumbrados, pues eso, ¿no? A ver que las mujeres empezamos a entrar en todos los sitios, ¿no? Entonces ahí sí que alguna vez, pues eso, veía que no podían hacer nada porque digamos que habíamos sacado de la plaza, como todos, pero sí que notabas como que te exigían más o iban como un poco más a querer que tú demostraras un poco más, ¿sabes? Que valías, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, una vez que entras en el sector y con tus compañeros y todo, o sea, nunca he notado ninguna zancadilla por ser mujer. Tenemos las mismas oportunidades, que tú puedes llegar a ser instructora, supervisora, lo que quieras, porque lo único que tienes que demostrar es que, bueno, que llevas ahí haciéndolo años y que lo haces bien y va por puntos y que no, es un sector el mío en el que no, yo creo que ninguna mujer puede decir es que a mí no me dejan hacer esto. No, entras ahí, una vez que entras es tu carrera y tú decides si quieres seguir hacia arriba o quieres ser. Nosotros siempre decimos que cuando eres controlador sin más, ¿no? O sea, raso, eso, ¿no? Que eres remero, o sea, solamente remas, o sea, y luego pues puede ser eso, ¿no? Seguir subiendo y, por ejemplo, yo aquí no soy controladora sin más, pero yo he pasado por instructora en otros sitios, por supervisora y lo he decidido yo y cuando he querido dejar de tener cargo, lo he dejado. O sea, no, ni para subir ni para bajar. Nadie te pone límites por ser mujer, ¿eh? Es una suerte, ¿eh? Que yo creo que no pasa en todos los sitios, pero desde luego en el cuerpo de control no puedes decir, no te puedes quejar. No somos mujeres en un mundo de hombres. Somos la prueba de que cuando el talento manda, los prejuicios se estrellan en tierra. Por ejemplo, de la marina, ¿no? No hay color. O sea, yo creo que el mundo de la aviación es un mundo muy avanzado, cada vez más, además. O sea, ha tenido una evolución desde que los hermanos Wright hicieron el primer vuelo a motor que fue en 1903, me parece, y hicieron nada, 30 y volaron 13 segundos y 37 metros. Hasta hoy, que tampoco ha pasado tanto, digamos, o sea, estamos en el siglo XXI y no pasó tanto, o sea, desde 1903. La evolución a nivel tecnológico, a nivel de recursos humanos, o sea, es de seguridad, o sea, yo creo que el mundo de la aviación, hombre, seguimos mejorando, porque siempre hay cosas que mejorar, pero realmente es un mundo muy tecnológico, muy seguro, muy avanzado, y más cuando lo comparas con otro tipo de transportes, como por ejemplo el transporte marítimo. Entonces, nosotros tenemos unos radares vamos, de alta tecnología, unos equipos de navegación, pues como los que pueden tener en Heathrow, digamos como que no nos sentimos inferiores. Tenemos un sistema de aterrizaje como el que tienen en Heathrow, o en Estados Unidos no lo hay mejor, me refiero, o tenemos un sistema, pues por ejemplo, ¿no? de coordinación con un sistema automatizado de control que se llama SACTA y que es todo súper rápido, súper coordinado. Entonces hay muchas facilidades, o sea, para mover muchos aviones. Pensar que a diario
Se mueven más o menos, se cruzan el Atlántico Norte lo cruzan a diario más o menos entre 2.000 y día récords de 3.000 aviones. Y luego en los aviones que sobrevuelan, o sea, o que digamos que cruzan nuestro espacio aéreo, puede haber día récords de 7.000 aviones. Para mover eso hace falta tecnología. Entonces, por eso te digo que a ese nivel es como cuando tú vas a, ponlo en un aeropuerto, ¿no? O sea, cuando tú vas a Barajas y ves la terminal, dices tu madre mía, qué bonita, ¿no? No, a lo mejor no puedes decir lo mismo cuando vas a otros aeropuertos, ¿eh? O sea, que a ese nivel yo creo que en España, lo que es en aire y AENA, yo creo que se invierte, o sea, se invierte en medios y tenemos buena tecnología. O sea, que el puesto de trabajo hay cosas mejorables, repito, que necesitamos cosas también que a veces no nos dan y que dices tú, a ver, esto me hacía falta para ser más ágil, Pero en general yo creo el, que, que bien, que bien, vamos a darle una buena nota. De los 12 segundos de los Wright al vuelo digital, la aviación dio saltos de gigante. Hoy satélites y torres virtuales coordinan cielos. Esto solo es el despegue. Eh, si está solo, sí. Si está solo, si es el que vuela solo, sí. Si hay más aviones cerca, es muy complicado. O sea, es muy complicado, por ejemplo, cuando hay un avión, tiene un fallo de comunicaciones y deja de contestar y deja de recibir instrucciones, lo que hace el controlador es apartarle al resto, es quitarle de en medio a todos los demás para que no se choque. Claro, o sea, si todos estuvieran sin comunicaciones, sería un caos, o sea, sería muy difícil, porque yo lo que hace un controlador es separar a un avión de otros aviones y también del terreno. Entonces, yo cuando me llama el avión antes de León, sé que no le puedo bajar por debajo de nivel 110 de 11.000 pies, porque hay montañas. Entonces tengo que esperar a que pase determinados puntos para darle un descenso, para darle un nivel determinado. Y entonces, claro, el piloto, digamos, aunque tiene cartas, aunque tiene también lo mismo, los aviones tecnológicamente han avanzado muchísimo, pero es muy complicado. De momento es difícil que un avión solo, sin ayuda de control, si está solo, repito que sí, o sea, viene con su avión, es como ir por una autopista, ¿no? Que sin otros coches y no hace falta semáforos, ¿no? O si no hay peatones, si no hay otros coches, tú puedes circular como quieras, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, o sea, en el momento que hay más de un avión, necesita, porque nosotros somos sus ojos, y ellos por debajo no ven, tampoco, o sea, si tienes un avión debajo, ellos no ven. Pueden ver el que tiene por encima pero digamos que no tienen visión espacial. O sea, aunque sea contradictorio, tienen visión espacial pero reducida. No, y luego lo que os decía, ¿no? O sea, el hecho de que un avión vaya a mucha velocidad hace que la capacidad de reacción no existe. Un avión, cuando tiene otro de frente, que va en el sentido contrario, se encuentran en nada. Es una cuestión de muy pocos minutos. O sea, que realmente necesitan de nuestra ayuda para separarse unos de otros. Es difícil porque, por ejemplo, eso, digamos, lo más crítico en aviación es precisamente eso, es en la llegada y en el despegue, porque ahí los aviones están muy juntos. O sea, entonces en la llegada sobremanera, en la aproximación, porque, por ejemplo, en ese caso, que no, bueno, es que no sabemos lo que ha pasado todavía y a mí no me gusta aventurarme, porque cuando sucede un accidente en aviación está demostrado, eso sí que está demostrado, que no es por una causa, es porque se han juntado tres, cuatro o cinco. Entonces, la historia esa es, pues eso, ¿no? Tienes helicópteros que están pasando cerca, aquí también sucede eso, tenemos helicópteros que cruzan, pues eso del helicóptero de la Guardia Civil, los de salvamento, el marítimo, los bomberos, o sea, todos esos helicópteros están muy cerca todo el rato. Y entonces eso tú estás ahí para decirles cuándo pueden cruzar, cuándo no, le dices qué avión es el que le afecta, detrás de quién va, le das información. Entonces ahí supongo que ha habido fallos que hasta que no se haga la investigación no se sabrán, pero lo más seguro que, bueno, pues hubo un problema de confusión, de que el piloto del helicóptero pensó que el tráfico por el que tenía que pasar detrás era otro y entonces no vio ese, era de noche. Bueno, las investigaciones luego dicen mucho
Y normalmente, ya te digo que suele ser varias razones. No es cuando la gente, no, fue culpa del piloto, fue culpa del controlador. Vamos a esperar. Seguramente que ha habido de todo. Y en este caso un helicóptero lo mismo, o sea, tú ves un avión que va contra otro y sabes que y está yendo contra otro y le puedes desviar, le puedes decir, por favor, inmediatamente vire a... Pero un helicóptero que va contra un avión, tú piensas, por ejemplo, yo lo pensé cuando piensas que va a parar, porque el helicóptero se puede detener, no es como un avión. Entonces supongo que el controlador, cuando vio que el helicóptero se aproximaba lateralmente al avión, no pensó que iba a continuar. Seguramente que pensó que se pondría en estacionario y pararía, que es lo que hacen el 99,9% de las veces cuando tú le das información de un tráfico. Pero en este caso, por alguna razón, no. Se echó contra él. Y el otro estaba haciendo su aproximación, a lo mejor no lo vio ni venir siquiera. O sea, estaría en un costado y simplemente ya fue el impacto. O sea que es complicado. Sí. En aviación, un error nunca vuela solo. Cuando ocurre lo improbable es porque varias piezas antes invisibles han encajado en silencio. Por eso, cada decisión cuenta, cada segundo importa, cada mirada puede evitar una tragedia. Yo creo que un controlador tiene que tener templanza, porque creo que eso tienes que mantener la calma, ser ordenado. Bueno, yo creo que hay que ser una persona normal, estoy segura de eso, porque sí, porque no hace falta ser ningún superdotado, pero es verdad que tienes que ser una persona ordenada, tienes que ser una persona tranquila. Bueno, tienes que tener una serie de actitudes para poder estar en un puesto donde las cosas son rápidas, donde hay responsabilidad, que es un poco a veces lo que la gente... Yo siempre intento convencer a la gente a hazte controlador, porque es bonita la profesión, ¿no? O sea, y digo, ay, no, es que eso qué miedo, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso, que no hay que ser temeroso, ¿no? O sea, que hay que pensar que la mayor parte de los humanos tienen capacidad para hacer lo que se propongan. Y entonces yo creo que eso, que son cualidades que tiene mucha gente, lo único que hay que saber, bueno, hay que dar el paso, hay que dar el salto y decir, pues claro, pues yo puedo, o sea, ¿por qué no? Si ha podido este y aquella y el otro, y soy normal, pues ya está, ¿no? Pero yo creo que sí, que tienes que ser templado, pues a tener templanza, empatía, pero bueno, como muchos trabajos, ¿no? O sea, para todos los trabajos hay que tener cualidades. Y en este yo creo que eso, que lo único que tienes que ser una persona que no se estrese fácilmente, bueno, y saber que hay que asumir una responsabilidad muy grande. Y una vez que lo asumes, todo va rodado. El control aéreo no perdona la improvisación. Se necesita templanza, foco y una mente clara incluso en el caos. Pero cuando entiendes la responsabilidad, descubres que no es una carga, sino un propósito. Bueno, la verdad que lo bueno de ser controlador, por ejemplo, es que cuando estás trabajando es el único sitio donde todo el mundo te hace caso y nadie te dice, no, esto no lo quiero hacer. Entonces, ahí yo me siento bien, digo, es que cuando llego al trabajo nadie me dice no. O sea, luego llego a casa y es como, no, es que no, ahora no quiero ponerme a estudiar, ahora no sé qué. Y dices tú, me cago en la madre, es mucho mejor en el trabajo, porque allí nadie me rechista. Si digo rumbo tal, si digo autorizado, si digo que no, no, nadie dice, ay, no. Entonces, bueno, el ser controlador es algo que a la gente le llama la atención, ¿no? Es como que todo el mundo, ay, controlador, no conozco ninguno. Y luego te ven un poco como eso, ¿no? Como, este debe ser muy importante, pero la realidad es que no, esto es lo que veis. Alguien normal y corriente que hizo una profesión que le gusta y que va y vuelve a casa, trabaja, vuelve a casa y lleva una vida normal y no hay nada extraordinario. Heli, esta no es una despedida, es una reverencia. Gracias por dejarnos entrar en tu universo. Ese lugar sagrado donde los segundos salvan vidas, donde la calma domina el caos, donde el cielo se teje con hilos invisibles. Eres poesía técnica, esencia pura de la aviación. Hoy todos volamos más alto porque existes. Gracias por prestarle tus ojos al cielo. Gracias de todo corazón.